Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes aquí en Franca. Es para mí un privilegio estar con ustedes nuevamente para saludarlos y pedirle a Dios sus bendiciones sobre cada uno de ustedes. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. En esta noche quiero leer en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, verso 30 en adelante. Y dice así nuestro amado Señor Jesucristo: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma à outra extremidade do céu. De liguera aprended la parábola. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Quando já os seus ramos se tornam ternos e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. El cielo, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Nuestro tema para esta noche es: O nosso tema para esta noite é: de liguera aprended la parábola. da figueira aprendei a parábola. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem sentar se queiram ter a bondade. Todos saben que la higuera representa a Cristo o a Israel. Todos sabem Corrijo. que a figueira representa a Israel.
Israel, siendo representado en la higuera, Israel sendo representado pela figueira, en la primera venida de Cristo, na primeira vinda de Cristo, rechazó a su Mesías rejeitou o seu Messias y no pudo recibir las bendiciones de Dios, e não puderam receber as bênçãos de Deus, sino los juicios divinos, senão os juízos divinos, porque el que rechaza al enviado de Dios porque o que rejeita o enviado de Deus ha rechazado la misericordia de Dios tem rejeitado a misericórdia de y no Deus le queda otra cosa sino el juicio divino. e não lhe resta outra coisa senão o juízo divino. Israel, Israel, en la primera venida de Cristo, na primeira vinda de Cristo, tuvo un grave problema, teve um grave problema, como lo tuvo una higuera, como teve uma figueira, la cual a qual encontramos en el capítulo 21 de San Mateo, encontramos no capítulo 21 de São Mateus, donde Cristo vino con hambre a buscar fruto onde Cristo foi com fome a procurar fruto y no lo halló. e não o encontrou. Y Cristo E Cristo espera espera encontrar fruto encontrar fruto en el tiempo en que Él venga no tempo em que ele venha para buscar ese fruto, para buscar esse fruto, tanto en medio del pueblo hebreo que es la higuera, tanto entre o povo hebreu que é a figueira, como también como também entre los gentiles, entre os gentios, y como también Él espera e como também ele espera que cada uno como individuo que cada como indivíduo tengamos fruto para Cristo. tenhamos fruto para Cristo. Y si Él E se ele no encuentra fruto en nuestra vida, não encontra fruto em nossa en vida, todo tiempo, em todo tempo, Él no estará muy contento con nosotros ele não estará muito contente conosco y podemos tener algunos problemas. e podemos ter alguns problemas. Cuando Él ve el fruto en nosotros, Quando ele vê o fruto em nós, se llena de alegría. se enche de alegria. En aquel momento Naquele momento en que Él buscó fruto en aquella higuera em que ele buscou o fruto naquela y figueira no lo halló, e não o encontrou, se molestó se aborreceu y maldijo aquella higuera e amaldiçoou aquela figueira y dijo: e disse: nunca más coma alguno fruto de ti, nunca mais se coma algum fruto de ti, nunca más nazca fruto de ti. nunca mais nasça fruto em ti. Con esa maldición, E com essa maldição, la escritura dice que la higuera se secó a Escritura diz que a figueira secou-se de las raíces hacia arriba. desde as raízes para cima. Eso es lo que le puede suceder Isso é o que pode acontecer también a cualquier persona, também com qualquer pessoa, porque estamos llamados a tener fruto para Cristo todo el tiempo. porque estamos chamados a produzir fruto para Cristo todo o tempo. Encontramos Encontramos que en los árboles, que nas árvores, aunque no es el tiempo de la cosecha, ainda não sendo o tempo da colheita, o aunque no sea el tiempo de la cosecha, ainda não sendo o tempo da colheita, hay un fruto que madura, há um fruto que amadurece, unos primeros frutos uns primeiros frutos que comienzan a salir, que começam a sair, y aunque sea eso, e ainda que seja isso, debe ser encontrado en nosotros como individuos, deve ser encontrado em nós como indivíduos, y así también e assim também debió ser encontrado en Israel. deveria ser encontrado em Israel. Ahora la escritura dice Agora, a Escritura diz que no halló fruto en esa higuera que não encontrou fruto naquela figueira, porque no era el tiempo para tener fruto. porque não era o tempo para ter fruto. Pero Cristo Mas Cristo tenía hambre tinha fome y Él quería e Ele queria fruto en aquella higuera. fruto naquela figueira. Tenía hambre de fruto, Tinha fome de fruto, del fruto de la higuera. do fruto da figueira. Y Él, E Ele encontramos encontramos que se molestó. que se aborreceu. Ahora, Agora, viendo que Israel representa la higuera, sendo que Israel representa a figueira, en la primera venida de Cristo, na primeira vinda de Cristo, Él no halló fruto allí. ele não encontrou fruto ali. Por lo tanto, Portanto,
El juicio divino o juízo divino vino sobre el pueblo hebreo veio sobre o povo hebreu por rechazar a Cristo por rejeitar Cristo, y fue destruida Jerusalén e Jerusalém foi destruída, y fueron llevados cautivos e foram levados escravizados, y el templo fue destruido e o templo foi y destruído, no quedó piedra sobre piedra que no fue destruida en el año 70 e não ficou pedra sobre pedra que não fosse destruída no ano 70 por el general romano Tito, pelo general romano Tito, y así se cumplió e assim cumpriu-se lo que Cristo había dicho de Jerusalén. o que Cristo dissera de Jerusalém. ¿Y por qué sucedió eso? E por que isso sucedeu? Porque no reconocieron Porque não reconheceram el tiempo de su visitación, o tempo da sua visitação, la visitación divina en carne humana, a visitação divina em carne en la humana, persona de Jesús, na pessoa de Jesus, en el cumplimiento no cumprimento de la venida del Mesías da vinda do al Messias pueblo hebreo. ao povo hebreu. Ahora, Agora, Cristo dijo Cristo que disse esa fue la causa que esta foi a causa por la cual le vendría a Jerusalén todo aquel problema. pela qual sobreviria a Jerusalém todo aquele problema. Podemos ver Podemos ver que cuando la persona como individuo no reconoce lo que Dios hace en su tiempo, que quando a pessoa como indivíduo não reconhece o que Deus faz para o seu tempo, pierde la bendición divina perde a bênção divina y recibe el juicio divino. e recebe o juízo divino. Pero cuando la persona ve Mas lo que quando a Dios hace pessoa vê o que Deus faz y lo cree con toda su alma, e o crê com toda a sua alma, recibe la bendición de Dios. recebe a bênção de Deus. Ahora, Agora, la higuera que es Israel a figueira que é Israel no recibió a Cristo, não recebeu Cristo, no era el tiempo não era o tempo para tener el fruto, para ter o fruto, no era el tiempo não era o tempo para Israel recibir a Cristo, para Israel receber Cristo, para creer en Jesucristo, para crer em Jesus Cristo, pues Israel pois Israel ha estado esperando a Cristo como rey esteve esperando Cristo como rei, y aquel no era el tiempo e aquele não era o tempo para Jesucristo revelarse como rey de reyes y señor de señores para que Jesus Cristo se revelasse como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, en su obra del león de la tribu de Judá, na sua obra de leão da tribo de Judá, sino que aquel era el tiempo para Cristo revelarse como Cordero de Dios senão que aquele era o tempo para que Cristo se revelasse como Cordeiro de Deus en su obra de redención en la cruz del Calvario. na sua obra de redenção na cruz do Calvário. Y por cuanto todas las cosas obran para bien, E porquanto todas as coisas cooperam para o bem, en el rechazamiento del pueblo hebreo hacia Cristo, a rejeição do povo hebreu com Cristo obró para llevarse a cabo la redención operou para que se realizasse a redenção en la cruz del Calvario. na cruz do Calvário. Y luego pasar Cristo al pueblo gentil E logo Cristo passar ao povo gentil para llamar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. para chamar dentre os gentios um povo para o seu nome. En el reino de Dios O reino de Deus pasó a los gentiles passou os gentios y Dios e Deus, por 2000 años aproximadamente por aproximadamente 2000 anos, ha estado llamando personas, esteve chamando pessoas, un pueblo um povo, para su nombre. para o seu nome. En la semana número 70 de la profecía de Daniel A semana número 70 da profecia de Daniel se detuvo en la misma mitad deteve-se na mesma metade con la muerte de Jesucristo, com a morte de Jesus Cristo, pues a la mitad de la semana se le quitaría la vida al Mesías porque na metade da semana seria tirada a vida do Messias y allí se detuvo Dios e ali Deus deteve-se con el pueblo hebreo. com o povo hebreu. Allí se detuvo la semana número 70 Ali a semana número 70 deteve-se y continuará e continuará muy pronto muito breve para el pueblo hebreo para o povo hebreu la segunda parte de la semana 70, a segunda parte da semana 70, en donde Dios onde Deus enviará el ángel con el sello del Dios vivo enviará ao anjo com o selo do Deus vivo y con el doble ministerio de Moisés y Elías, e com o duplo ministério de Moisés e Elias,
Y a través de ese ángel mensajero, E através deste anjo mensageiro, Cristo le hablará al pueblo hebreo, Cristo falará ao povo hebreu, se revelará al pueblo hebreo se revelará ao povo hebreu como el león de la tribu de Judá, como leão da tribo de Judá, como rey de reyes, como rei dos reis señor de señores e en su obra de senhor reclamo. dos senhores na sua obra da reclamação. Y el pueblo hebreo E o povo hebreu lo recibirá o y receberá creerá en él. e crerá nele, Creerá en Jesucristo crerá em Jesus Cristo, revelado como rey de reyes y señor de señores, como rei dos reis e senhor dos como el senhores, león de la tribu de Judá. como leão da tribo de Judá. Así era que lo estaba esperando Assim era que o estava esperando allá 2000 años atrás. lá há 2000 anos atrás. Pero miren ustedes, Mas vejam vocês, el tiempo para Israel, o tempo para Israel tener fruto, ter fruto, para la higuera tener fruto, para a figueira ter fruto, no era en la primera venida de Cristo, não era na primeira vinda de Cristo, sino senão en el día postrero, no último dia, en el tiempo no tempo de la revelación de Jesucristo da revelação de Jesus Cristo, como el león de la tribu de Judá, como leão da tribo de Judá, como rey de reyes como rei dos y reis señor de señores, e senhor dos en senhores, su obra de reclamo. na sua obra da ahora reclamação. encontramos E agora Que encontramos Israel, que Israel, la higuera, a figueira, ha rebeldecido. reverdeceu. Y ahora es el tiempo E agora é o tempo para llevar fruto para Cristo. para produzir fruto para Cristo. Y habrá 144.000 escogidos hebreos, E haverão 144.000 escolhidos hebreus, 12.000 de cada tribu, 12.000 de cada que tribo, lo recibirán que o receberá en este tiempo final. neste tempo final. Lo verá O verá revelado revelado como león de la tribu de Judá. como leão da tribo de Judá, Porque este es el tiempo porque este é o tempo para hallar fruto para encontrar-se fruto en la higuera, na figueira, en el pueblo hebreo, no povo hebreu, como nación. como nação. Y como nación, E como nação, 144.000 hebreos 144.000 lo van a hebreus recibir. o receberão. Y así E assim, hallará fruto encontra-se-á fruto. nuestro amado Señor Jesucristo Nosso amado Senhor Jesus Cristo en la higuera, encontrará o fruto na figueira, en el pueblo hebreo. no povo hebreu. Ahora, Agora, siendo que estamos en el día postrero sendo que estamos no último dia, y los gentiles e os gentios, por 2000 años han tenido la bendición de Dios, por 2000 anos, tiveram a bênção de Deus, siendo manifestada en medio de ellos, sendo manifestada entre eles, porque Dios ha estado llamando un pueblo para su nombre, porque Deus esteve chamando a um povo para o seu nome, escogiendo de entre los gentiles, escolhendo dentre os gentios, de entre todas las naciones, dentre todas as nações, unos en un sitio, uns em um lugar, otros en otro lugar, outros em outro lugar, unos en una nación, uns em uma nação, otros en otra nación, outros em outra nação, de edad en edad. de era em era. Así ha estado sucediendo Assim esteve sucedendo y encontramos e encontramos que las 7 edades que as 7 eras fueron manifestadas foram en manifestadas diferentes naciones em diversas nações y fueron enviados e foram enviados para cada manifestación de cada edad para cada manifestação de cada era un ángel mensajero. anjo mensageiro. Y encontramos E encontramos que las 7 edades de la iglesia gentil que as 7 eras da igreja gentia no pertenecen todos a una nación, não pertencem todas a uma nação. es un ramo de flores É um ramo de flores de diferentes naciones. de diversas nações. Encontramos Que de Asia Menor, que da Ásia Menor, Europa Europa y Norteamérica e da América do Norte, están compuestas las 7 edades de la iglesia gentil. as 7 eras da igreja gentia estão compostas. Y ahora en el día postrero E agora, no último dia, hemos llegado a la edad de la piedra angular, chegamos à era da pedra angular, la edad del amor divino, a era do amor divino, la edad de la venida de la piedra no cortada de mano, a era da pedra, da vinda da pedra não cortada por mãos, la edad eterna de la iglesia del Señor Jesucristo, a era eterna da igreja do Senhor Jesus Cristo, para la manifestación de Jesucristo para a manifestação de Jesus Cristo, como el león de la tribu de Judá, como o leão da tribo de Judá, para buscar buscar en medio de su iglesia entre sua igreja a sus escogidos, os seus escolhidos, llamarlos
chamá-los con el mensaje de la gran voz de trompeta com a mensagem da grande voz de y trombeta juntarlos en el día postrero e juntá-los no último dia, para ser transformados y raptados. para serem transformados e arrebatados. Esta es la obra Esta é a obra correspondiente al día postrero correspondente ao último dia entre los gentiles entre os gentios, conforme al programa divino, conforme o programa divino, y así ser colocados e assim sermos colocados en la edad de la piedra angular, na era da pedra la angular, edad que tiene las promesas a era que tem as promessas de la gran voz de trompeta, da grande voz de trombeta, que es la trompeta final, que é a trombeta final, que es el mensaje del evangelio del reino, que é a mensagem do evangelho do reino, con el cual com a qual son llamados são chamados y juntados todos los escogidos de Dios e juntados todos os escolhidos de en esta Deus edad de la piedra angular, nesta era da pedra angular, para pronto recibir para breve receber nuestra transformación. a nossa transformação. Ahora los gentiles, Agora os gentios, así como aconteció en la primera venida de Cristo, assim como aconteceu na primeira vinda de Cristo, no se darán cuenta não se darão conta del cumplimiento de estas cosas do cumprimento destas que coisas, están prometidas en la Escritura, as quais estão prometidas nas Escrituras, pero los entendidos, mas os entendidos, que son los escogidos de Dios, que são os escolhidos de Deus, entenderán entenderão y recibirán e receberão las bendiciones de Dios. as bênçãos de Deus. Pero los que no entenderán, Mas os que não entenderem, sucederá acontecerá como le sucedió a Jerusalén como aconteceu a Jerusalém en la primera venida de Cristo, na primeira vinda de Cristo, cuando le rechazó, quando o rejeitou, que luego le vino la destrucción e logo lhe sobreveio a destruição, y la destrucción de los gentiles e a destruição dos gentios vendrá en el día postrero virá no último dia, durante la gran tribulación, durante a grande tribulação, pues no se darán cuenta pois não se darão conta del cumplimiento de las promesas divinas, do cumprimento das promessas divinas, no se darán cuenta não se darão de la conta revelación de Jesucristo da revelação de Jesus Cristo como el león de la tribu de Judá, como o leão da tribo de Judá, como rey de reyes como o Rei dos y Reis señor de e señores Senhor dos en Senhores, su obra de reclamo. na sua obra da reclamação. Y por cuanto no conocerán, E porquanto não no conhecerão, entenderán não entenderão la visitación divina, a visitação divina, en el día postrero no último dia tendrán graves problemas. terão graves problemas. El que rechaza O que rejeita al que Dios ha enviado, ao que Deus tem enviado, rechaza al que lo envió. rejeita àquele que o enviou. Y así ha rechazado E assim rejeitou todas las bendiciones todas as bênçãos que Dios traía que Deus trazia en su enviado. em seu enviado. Pero el que recibe al que Dios envió, Mas aquele que recebe ao que Deus enviou, recibe al que lo envió. recebe ao que o enviou. Y el que recibe profeta en nombre de profeta, E o que recebe profeta em nome de profeta, recompensa de profeta recibe. recompensa de profeta Es recebe. recompensado É recompensado con todas las bendiciones com todas as bênçãos prometidas para ese tiempo, prometidas para esse que tempo, son traídas as quais são trazidas habladas e são faladas por Cristo por Cristo através de su enviado. de seu enviado. Así ha sido siempre. Assim sempre foi Y así es e assim é para el día postrero para o último dia en el cual nosotros vivimos. no qual vivemos. Por eso es tan importante Por isso é tão importante de la higuera a figueira, del pueblo hebreo o povo hebreu, conocer la parábola. conhecer a parábola. Cristo dijo, Cristo cuando disse, ustedes la vean, quando vocês a vejam que ha reverdecido, e reverdeceu, recuerden recordem que el verano está cerca. que o verão está próximo. O sea, Ou seja, cuando ustedes vean eso, quando vocês virem isto, el reino de Dios o reino de Deus está cerca. está próximo. Eso es lo que Cristo nos dice Isso é o que Cristo nos disse en San Lucas, em São Lucas, en el capítulo 21 y verso 29 en adelante. no capítulo 21, desde o verso 29 em diante, Dice, diz: también les dijo una parábola. E disse-lhes uma parábola: Mirad la higuera y todos los árboles.
Olhai para a figueira e para todas as árvores. La higuera es Israel A figueira é Israel, y todos los árboles son las demás naciones, e todas as árvores são as demais nações, o sea, las naciones gentiles. ou seja, as nações gentias. Cuando ya brotan, Quando já brotam, viéndolo, vendo-o, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. vós sabeis por vós mesmos que o verão já está próximo. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabed que está cerca el reino de Dios. sabei que o reino de Deus está perto. La parábola de la higuera es muy importante A parábola da figueira é muito importante, por cuanto ahí porquanto aí Cristo está mostrando uno de los misterios del reino de Dios. Cristo está mostrando um dos mistérios do reino de Está Deus. mostrando Está mostrando la venida del reino de Dios a vinda do reino de Deus, cuando Israel quando Israel esté establecido como una nación. seja estabelecido como uma nação. Y encontramos E encontramos que en el 1946 que em 1946 ellos se establecieron como una nación, eles estabeleceram-se como uma nação, pues comenzaron a regresar de todas las demás naciones pois começaram a regressar de todas as demais nações y reverdecieron allí en la tierra de Israel. e reverdeceram ali na terra de Israel. Y luego más adelante E logo mais adiante, las Naciones Unidas as Nações Unidas lo reconocieron como una nación libre y soberana os reconheceram como uma nação livre e soberana y fue aceptado por las Naciones Unidas e foram aceitos pelas Nações Unidas y pertenece a las Naciones Unidas. e pertencem às Nações Unidas. La higuera, A figueira, Israel, Israel, ha reverdecido reverdeceu. hace ya mucho tiempo. Já faz muito tempo. La señal O sinal de la venida del reino de Dios da vinda do reino de Deus la tenemos o temos en su tierra, em sua terra, el pueblo hebreo. o povo hebreu. Cuando reverdeció, Quando reverdeceu, era una señal era um sinal que estaba cerca el reino de Dios. que o reino de Deus já estava próximo. Ya en la actualidad, Já atualmente, la higuera a figueira tiene que tener el fruto allí. tem que ter o fruto ali Para Cristo, para Cristo en su venida, em sua vinda, como el león de la tribu de Judá, como o leão da tribo de Judá, como rey de reyes como o rei dos reis y señor de señores. e senhor dos senhores. En su obra de reclamo, Na sua obra da Ele vai reclamação, reclamar. ele reclamará. el fruto de la higuera. O fruto da figueira, Él va a reclamar ele reclamará. 144.000 hebreos 144.000 hebreus para su reino. para o seu reino. Ellos serán Eles serão los que le servirán a Cristo y a su esposa os que servirão a Cristo e sua esposa durante el glorioso reino milenial. durante o glorioso reino milenial. Serán como los eunucos Serão como os eunucos en el reino no reino, que le sirven al rey y a la reina. os quais servem ao rei e à rainha. Ahora encontramos Agora encontramos que estamos en el tiempo que estamos no tempo en que la señal em que o sinal de la higuera da figueira está cumplida. está cumprido. Ahora Cristo dijo, Agora Cristo disse, cuando la vean reverdecer, quando a virem reverdecer, el verano está cerca. o verão está próximo. O sea, Ou seja, que una higuera que uma figueira reverdece, reverdece, luego echa sus frutos logo lança seus frutos y después viene el tiempo de la cosecha. e depois vem o tempo da colheita. Ahora, siendo que la segunda venida de Cristo, Agora, sendo que a segunda vinda de Cristo, como león de la tribu de Judá, como o leão da tribo de Judá, será para el tiempo señalado como el verano, será para o tempo assinalado para o verão, habrá fruto haverá fruto en la higuera. na figueira, Pues el tiempo del verano pois o tempo do verão es el tiempo de la cosecha. é o tempo da colheita. Así es que encontrará fruto Assim que encontrará fruto en el día postrero. no último dia.
en su venida, em sua con vinda, sus ángeles, com os seus anjos, los cuales envía os quais envia con gran voz de trompeta, com grande voz de y trombeta, llaman y juntan e chamam e a los juntam escogidos, aos escolhidos, de entre los gentiles primeramente, primeiramente dentre os gentios, y después e depois de medio del pueblo hebreo. dentre o povo hebreu. Y así el fruto será recogido. E assim o fruto será El recolhido, fruto del medio de los gentiles, o fruto entre os gentios, que es el trigo, que é o trigo, o sea, los escogidos de Dios, ou seja, os escolhidos de Deus, y luego el fruto de la higuera, e logo o fruto da figueira, o sea, el fruto del pueblo hebreo, ou seja, o fruto do povo hebreu, será recogido también o qual também será recolhido por el ministerio final pelo ministério final de los ángeles de Jesucristo, dos anjos de Jesus Cristo, el ministerio de los dos olivos, o ministério das duas el oliveiras, ministerio de Moisés y Elías, o ministério de Moisés e Elias, de la higuera. da figueira. En esta noche Nesta noite hemos aprendido aprendemos la parábola. a parábola. Hay una enseñanza Há um ensinamento muy grande ahí. muito grande aí. Es la enseñanza É o ensinamento de la venida de vinda do reino de en el Deus día postrero, no último dia, en el tiempo en que Israel no tempo em que Israel esté en su tierra esteja na sua y terra está en su tierra. e já está em sua El terra. profeta Daniel O profeta Daniel vio la venida del reino de Dios viu a vinda do reino de Deus en la forma de una piedra no cortada de mano, na forma de uma pedra não cortada por mão, la cual fue cortada del monte de Dios. a qual foi cortada do monte de Deus. ¿Y cuál es el monte de Dios? E qual é o monte de Deus? El monte de Dios es su iglesia. O monte de Deus é a sua igreja. Este es el monte santo de Dios. Este é o monte santo de Deus. Este es el monte de Cristo. Este é o monte de Cristo. Este es el monte de Sion. Este é o monte de Sião. Ahora Agora, encontramos encontramos que estando nosotros viviendo en el día postrero, que nós estamos vivendo no último dia, tenemos que estar despiertos, temos que estar despertos, pues el Señor Jesucristo dijo pois o Senhor Jesus Cristo disse que estuviésemos velando, que estivéssemos vigiando, porque Él no quiere porque Ele não quer que estemos dormidos que estejamos adormecidos en este tiempo final, nesse tempo final, porque este es el tiempo de su venida. porque este é o tempo da sua vinda. Y Él quiere E Ele quer que nosotros estemos despiertos que nós estejamos despertos para ver el cumplimiento de todas sus promesas para vermos o cumprimento de todas as suas y promessas creer con todo nuestro corazón e crermos com todo o nosso coração todo el programa que Él lleva a cabo en el día postrero. em todo o programa que Ele realiza no último dia. Y así E assim, tener la fe termos a fé que se requiere que se requer en este día postrero. neste último dia. Cuando el Hijo del Hombre venga, Quando o Filho do Homem venha, hallará fe en la tierra, achará fé na terra, la fe a fé en la venida del Hijo del Hombre, na vinda do Filho do Homem, como el león de la tribu de Judá, como o leão da tribo de como Judá, Rey de Reyes como Rei dos Reis y Señor de Señores. e Senhor dos Senhores. Miren ustedes, Vejam vocês, en la primera venida de Cristo na primeira vinda de Cristo, no halló fe. não encontrou El fé Hijo del Hombre o Filho do Homem en medio del pueblo hebreo como nación. entre o povo hebreu como nação. Solamente halló fe, Somente encontrou fé, pues Él la dio pois Ele a deu a sus discípulos. a seus Él discípulos. le dio la revelación Ele deu-lhes a de revelação su venida. de sua vinda. Y ellos se dieron cuenta E eles deram-se conta que estaban frente que estavam frente al Mesías prometido. ao Messias prometido. Por eso Pedro dijo, Por isso Pedro disse, tú eres el Cristo, Tu és o Cristo, el Hijo del Dios viviente, o Filho do Deus vivente, el ungido de Dios. o ungido de Deus. ¿Qué significa el Cristo? Que significa o Cristo, ¿Qué significa el Mesías? que significa o Messias, Estaba allí con él. ali estava com ele. Y el pueblo hebreo como nación E o povo hebreu como nação no lo sabía, não o sabia, no lo podía creer. não o podia crer. Un evento tan grande como este que había sido prometido, Um evento tão grande como aquele que fora prometido, cumplido en una persona tan sencilla, cumprido em uma pessoa tão simples. eso era inconcebible para la teología de aquel tiempo. Isso era algo inconcebível para a teologia daquele tempo. No lo podían creer. Não podiam crê-lo. Pero Jesucristo dijo, Mas Jesus Cristo disse, si ustedes no creen que yo soy, se vocês não creem que eu sou, en vuestros pecados moriréis. em vossos pecados morrereis.
Y para el día e postrero, para o último dia. todos los que no creerán Todos os que não crerem en la venida del Hijo del Hombre, na vinda do Filho do Homem, como el león de la tribu de Judá, como leão da tribo de Judá, como Rey de Reyes como Rei dos Reis y Señor de e Señores, Senhor dos Senhorios, en la gran tribulación morirán. morrerão na grande Si no tribulação. mueren antes, Se não morrerem antes, morirán morrerão por los juicios divinos através dos juízos divinos que vendrán que virão sobre la raza humana. sobre a raça humana. Pero los escogidos Mas os escolhidos creerán, que verão, ellos creerán, eles crerão. su entendimiento será abierto. O seu entendimento será aberto. A medida que ellos escuchen la palabra, À medida que eles ouçam a palavra, el mensaje del Evangelio del Reino, a mensagem do Evangelho do Reino, Dios les abrirá entendimiento Deus lhes abrirá o entendimento y entenderán. e entenderão. Estos hombres, Esses são los entendidos, os entendidos que entenderán, que de entenderão, los cuales habló el profeta Daniel. dos quais o profeta Daniel falou. Las escrituras As Escrituras les son abiertas en el día postrero lhes são abertas no último dia y entenderán e entenderão el significado de ellas o significado delas y el cumplimiento de ellas e o cumprimento delas en este día postrero. neste último dia. Y así E assim estaremos creyendo estaremos crendo en Jesucristo em Jesus Cristo como el león de la tribu de Judá, como o leão da tribo de Judá, como Rey de Reyes como o Rei dos Reis y Señor de Señores, e o Senhor dos en Senhores, su obra de reclamo. na sua obra da Así como reclamação, estaban creyendo assim como também estavam crendo un grupo de discípulos de Jesús um grupo de discípulos de Jesus 2000 años atrás, há 2000 anos atrás, aunque la nación hebrea mesmo que a nação hebraica, como nação, y sus líderes religiosos e os seus líderes no religiosos creían en Jesucristo, não crescem em Jesus, pero hubo un grupo pequeño mas houve um pequeno grupo que sí creyó que sim creu y fueron bendecidos. e foram abençoados. Y así en el día E postrero assim no último dia habrá un grupo de hijos de Dios, haverá um grupo de filhos de Deus, los primogénitos, os primogênitos, escritos en el libro de la vida del Cordero, escritos no livro da vida do Cordeiro, que escucharán, que escutarão, sus sentidos serán abiertos os seus sentidos serão abertos y comprenderán. e Los compreenderão, entendidos entenderán os entendidos entenderão crerão. e crerão el programa divino no programa divino que Él estará llevando a cabo en este día postrero. que Ele estará realizando nesse último dia. Y así tendremos E assim teremos la fe a fé para ser transformados, para sermos transformados e arrebatados. la fe de rapto A fé de arrebatamento, que es basada que é baseada en la segunda venida de Cristo na segunda vinda de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como o leão da tribo de como Judá, Rey de Reyes como o Rei dos Reis y Señor de Señores. e Senhor dos Senhores, Porque esta es la fe porque esta é a de la fé dispensación del reino. da dispensação do reino. Esta es la revelación divina Esta é a revelação para la divina dispensación del reino, para a dispensação do reino, con la cual será llena toda la tierra com a qual toda a terra será cheia. durante el reino milenial. Durante o reino milenial Se estará predicando estará se pregando el evangelio del reino, o evangelho do reino, enseñando ensinando a todos los seres humanos todos os seres humanos, que estarán en el reino milenial os quais estarão no reino milenial, el gran misterio o grande mistério de la segunda venida de Cristo. da segunda vinda de Cristo. Estará siendo enseñado Estará sendo ensinado todo lo que sucedió tudo o que sucedeu en el cumplimiento no cumprimento de esa promesa. desta promessa. Y E assim, la tierra será llena a terra será cheia del conocimiento com o conhecimento de la gloria de Jehová da glória de Jeová en la segunda venida na segunda vinda de Jesucristo, de Jesus del Hijo Cristo, del Hombre, do Filho do Homem, en el día posterior. no último dia. Esa fe, Essa fé, primero la tienen los escogidos primeiramente os escolhidos a têm, antes de la gran tribulación, antes da grande tribulação, para poder ser transformados para poderem ser transformados y raptados. e arrebatados. Y luego, E logo, durante la gran tribulación, durante a grande tribulação, se estará predicando estará se pregando el evangelio del reino o evangelho do reino, bajo el ministerio sob o ministério de los ángeles del Señor. dos anjos do Senhor. Y los escogidos E os escolhidos del pueblo hebreo dentre o povo hebreu creerán crerão
creerán el mensaje crerão na mensagem del Evangelio de los Reyes. do Evangelho do Reino. Y las vírgenes fatuas E as virgens nécias o durmientes, ou adormecidas, insensatas, loucas, de San Mateo capítulo 25, e São Mateus capítulo 25, ahí se darán cuenta aí se darão conta lo que ellos perdieron. do que elas perderam, Pues no se dieron cuenta pois não se deram conta del cumplimiento do cumprimento de la venida del reino de Dios, da vinda do reino de Deus, en la forma que el profeta Daniel la vio. da forma que o profeta Daniel o viu. Él vio la venida del reino de Dios Ele viu a vinda do reino de Deus en una forma de una piedra no cortada de mano. de uma forma de uma pedra não cortada por mão. Y esa piedra, E essa pedra, después que llevó a cabo su obra após realizar a sua obra de reclamo, de reclamação, creció. cresceu. Después que lleva a cabo la obra Após realizar a obra mostrada en la profecía de Daniel, mostrada na profecia de Daniel, dice que creció diz que cresceu y se formó un gran monte, e formou-se um grande monte, que es un gran reino que é um grande reino que llenó toda la tierra. que encheu toda a terra. Este es el glorioso reino Este é o glorioso de reino nuestro amado Señor Jesucristo, do nosso amado Senhor el reino Jesus milenial, Cristo, o reino que milenial, llenará toda la tierra. que encherá toda a terra. Ese reino de Jesucristo Pois este reino de Jesus Cristo gobernará governará sobre todas las naciones. sobre todas as Por eso en nações. Apocalipsis Por isso, no Apocalipse, capítulo 11 no capítulo 11, y verso 15 en adelante, desde o verso 15 em diante, nos muestra nos mostra que los reinos de este mundo que os reinos desse mundo van a pasar passarão a las manos del Señor Jesucristo às mãos do Senhor Jesus Cristo luego de cierto tiempo. após certo tempo. O sea, Ou seja, que cuando Cristo que quando Cristo hiera tira a la imagen en los pies de hierro y de barro cocido, a imagem nos pés de ferro e de barro cozido, que estará que estará en esta tierra en el día postrero, nesta terra no último dia, en la etapa na etapa donde el anticristo onde o anticristo estará gobernando esos reinos estará governando esses reinos y el diablo estará encarnado en el anticristo. e o diabo estará encarnado no anticristo. Será la bestia la que gobernará, Será a besta que estará governando, pero Cristo mas Cristo herirá ferirá ese reino de la bestia este reino da besta en los pies de hierro y de barro cocido, nos pés de ferro e de barro cozido, que corresponde a la etapa del tiempo final. correspondente à etapa do tempo final. Por eso es que caerán los juicios divinos de la gran tribulación. Por isso é que os juízos divinos da grande tribulação cairão, Esas plagas caerán sobre el reino de los gentiles, essas pragas cairão sobre o reino dos gentios, caerán sobre el reino de la bestia. cairão sobre o reino da besta. Y luego E logo encontramos en Apocalipsis capítulo 11, encontramos no Apocalipse capítulo 11, que es el ministerio de los dos olivos. que é o ministério das duas oliveiras, Luego en el capítulo 11, verso 15 en adelante, e logo no capítulo 11, desde o verso 15 em diante, al final del ministerio de los dos olivos, no final do ministério das duas oliveiras, dice así: diz assim: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes, que decían: que diziam: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Después de terminada la gran tribulación, Após concluída a grande tribulação, los reinos de este planeta Tierra os reinos deste planeta Terra vendrán a ser de nuestro Señor Jesucristo. virão a ser do nosso Senhor Jesus Cristo, Y toda nación e toda nação estará sujeta estará sujeita al reino de Cristo. ao reino de Cristo. Jerusalén Jerusalém será la capital del mundo será a capital do mundo, y el territorio de Israel e o território de Israel será el Distrito Federal. será o Distrito Federal. Allí estará Ali estará la iglesia del Señor Jesucristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, o sea, los primogénitos, ou seja, os primogênitos, los escogidos os escolhidos, que vivieron en la edad correspondiente
os quais viveram na era correspondente, en la cual Dios los envió na qual Deus os enviou, y recibieron a Cristo e que receberam y Cristo, nacieron de nuevo. e que nasceram de novo. Ellos estarán allí. Eles estarão ali. También estará Abraham, Isaac y Jacob, Também estarão Abraão, Isaque e Jacó, y también estarán los profetas de Dios. e também estarão os profetas de Deus. Todos ellos estarán allí, Todos eles estarão ali, en ese glorioso reino milenial de Cristo. nesse glorioso reino milenial de Cristo. Cristo dijo Cristo disse que sería visto Abraham, Isaac y Jacob que Abraão, Isaque e Jacó seriam vistos sentados a la mesa assentados à mesa en el reino de Dios. no reino de Deus. Ahora podemos ver Agora podemos ver lo glorioso que será ese reino milenial. o quão glorioso será esse reino milenial. Y todos allí estaremos con vida eterna. E lá todos estaremos com a vida eterna. También los santos que resucitaron del Antiguo Testamento, E também os santos que ressuscitaram do Antigo Testamento, cuando Cristo resucitó, quando Cristo ressuscitou, estarán allí con vida eterna también. também estarão ali com vida eterna. Ahora las naciones Agora, as nações que entren al glorioso reino milenial, que entrarem ao glorioso reino milenial, las que sobrevivan de los juicios de la gran tribulación, as que sobreviverem dos juízos da grande tribulação, encontramos que esas personas que essas pessoas no vivirán eternamente allí. não viverão eternamente ali. O sea, no tendrán vida eterna en su cuerpo. Ou seja, que não terão vida eterna em seus corpos. Por eso dice Por isso diz que el niño morirá de 100 años. que o menino morrerá com 100 anos. El profeta Isaías nos habla de eso, O profeta Isaías nos fala disso, del capítulo 65 al 66. do capítulo 65 ao 66, En uno de sus capítulos está. está em um desses capítulos. También nos dice Também nos diz que el pecador que o pecador de 100 años de 100 anos será maldito. será amaldiçoado, Que a los 100 años e aos 100 anos no sirve a Dios, não sirva a Deus, ya no tiene más oportunidad. já não terá mais oportunidade. Es que al reino milenial É que o reino milenial, van a entrar muchas personas. a ele entrarão muitas pessoas, Personas pessoas que estarán viviendo as quais estarão vivendo en naciones em nações donde el juicio divino onde o juízo divino no caerá en toda su plenitud. não cairá em toda a sua plenitude. Esos lugares Esses lugares vendrán a ser como lugares de refugio, virão a ser como lugares de refúgio, como los tuvo en medio del pueblo hebreo. como os houveram entre o povo hebreu. Durante la gran tribulación, Durante a grande tribulação, las personas, as pessoas, cuando vean quando vejam que en su nación estarán cayendo juicios divinos, que em sua nação os juízos divinos estarão caindo, aunque no sepan que son los juicios divinos, ainda que não saibam que são os juízos divinos, harán como normalmente hace toda persona. farão como normalmente toda pessoa faz. Cuando las cosas se ponen malas en un sitio, Quando as coisas ficam ruins em um lugar, se van a otro lugar. vão para outro lugar. Eso es lo que van a hacer muchas personas Isso é que muitas pessoas farão durante la gran tribulación. durante a grande tribulação. Cuando vean Quando vejam graves problemas graves problemas en sus países, em seus países, tratarán de irse a otros países. tratarão de ir-se para outros Y países. en la misericordia de Dios E a misericórdia de Deus, encontramos que encontramos habrá algunos lugares, que haverão alguns lugares, naciones, nações, donde podrán escapar. onde poderão escapar. Así como en el tiempo de Lot, Assim como no tempo de Ló, Jesucristo dijo que sería la venida del Hijo del Hombre. Jesus Cristo disse que seria a vinda do Filho do Homem. Ahora para aquel tiempo Agora, para aquele tempo, vino el juicio divino os juízos divinos vieram sobre Sodoma y Gomorra. sobre Sodoma e Gomorra, Pero hubo algunos lugares mas houveram alguns lugares donde el juicio divino no llegó. onde o juízo divino não alcançou. Lot le dijo a los ángeles, Disse aos anjos, Ló disse aos por anjos, favor, por favor, permitan que yo vaya a aquella ciudad permitam que eu vá para aquela cidade y escape allí. e por ali escape. El juicio divino no llegue allí. E o juízo divino que não alcance ali.
Y los arcángeles dijeron, E os arcanjos disseram: hemos recibido tu petición recebemos o teu pedido y no vamos a destruir aquella ciudad. e não destruiremos aquela cidade. Por la misericordia de Dios, Abraham, Pela misericórdia de Deus para com Abraão, Lot Ló alcanzó alcançou misericordia también. também misericórdia. Y luego Logo que cayó el juicio divino, que o juízo divino caiu, Lot llegó a aquella ciudad. Ló chegou àquela cidade. Cuando llegó, E quando chegou, estaba amaneciendo, já estava amanhecendo. estaba saliendo el sol. O sol estava saindo, Pero luego mas logo tuvo miedo de quedarse en aquella ciudad teve medo de ficar naquela cidade y se fue más lejos. e foi para mais longe, Pues los ángeles le habían dicho, pois os anjos lhe disseram: huya. fuja. Y le dijeron hacia dónde. E disseram para onde? No sé si al monte, Não sei se para o monte, lejos. longe. Pero Lot Mas Ló pensó que no le iba a dar tiempo para llegar. pensou que não lhe daria tempo para chegar, Pero luego mas logo tuvo miedo de quedarse en aquella ciudad teve medo de ficar naquela cidade y se fue más lejos. e foi para mais longe. Es que el juicio que cayó sobre Sodoma y Gomorra É que o juízo que caiu sobre Sodoma e Gomorra, fue y azufre. fogo e enxofre, Dicen muchas personas, muitas pessoas dizem, muchos estudiosos, muitos estudiosos, que aquello fue una destrucción atómica. que aquela foi uma destruição atômica. Ahora Agora encontramos encontramos que por la misericordia de Dios que pela misericórdia de Deus hacia Abraham, para com Abraão, la cual se extendió también a Lot, a qual estendeu-se também a Ló, encontramos que para el día postrero que para o último dia la misericordia a misericórdia a los escogidos para com os escolhidos se puede extender poderá estender-se también para las vírgenes fáciles. para as virgens nécias. Lot Ló representa a las vírgenes prudentes, representa as virgens prudentes, a los escogidos. aos escolhidos. Lot representa a las vírgenes fatuas. Ló representa as virgens nécias. Miren, Lot lo perdió todo. Ló perdeu tudo. Esto pasará con las vírgenes fatuas. E isso acontecerá com as virgens nécias. Lo perderán todo Perderão tudo en la gran tribulación. na grande tribulação. Encontramos Que la bestia las va a perseguir que a besta os perseguirá y las va a matar. e as matará. Ahora Agora encontramos que Abraham que Abraão estava seguro. Abraham estaba en lo alto, Abraão estava no alto, en la montaña, na montanha, y Dios estaba con él. e Deus estava com ele. Y durante la gran tribulación, E durante a grande tribulação, la simiente de Abraham, a semente de Abraão, la esposa del Cordero, a esposa do Cordeiro, estará alto estará no alto, en la cena de las bodas del Cordero, na ceia das bodas do en Cordeiro, la casa de nuestro Padre Celestial, na casa do nosso Pai donde no Celestial, llegará onde não chegará el juicio divino. o juízo divino. Ahora podemos ver Agora podemos ver lo que estará aconteciendo o que estará acontecendo en el día posterior. no último dia, En la parábola na parábola de la higuera da figueira. está tipificado. Está tipificado. Hemos visto Vimos la higuera a figueira, del pueblo hebreo o povo hebreu, reverdecer. reverdecer. Ya han pasado Já passaram muchos años. muitos anos. Desde el 1946 Desde 1946, hemos visto a la higuera reverdecer. vimos a figueira reverdecer. Y desde aquel tiempo E desde aquele tempo, el reino de Dios o reino de Deus estaba cerca estava próximo para ser manifestado para ser manifesto en la forma na forma de la venida da vinda de una piedra no cortada de mano. de uma pedra não cortada por mão. Jesucristo dijo Jesus Cristo en San Mateo disse capítulo 16, em São Mateus, no capítulo verso 16, 27 y 28, no verso 27 e 28, que el Hijo del Hombre que o Filho do Homem vendrá en la gloria de su Padre. virá na glória de seu Pai. Vamos a ver Vejamos,
San Mateo 16, São Mateus 16, versos 27 y 28, versos 27 e 28. dice así: Diz assim: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. De cierto digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Aquí tenemos la promesa Aqui temos a promessa de la venida del Hijo del Hombre da vinda do Filho do Homem en la gloria del Padre na glória do Pai con sus ángeles. com os seus anjos. Y sus ángeles E os seus anjos son los dos olivos são as duas oliveiras y los dos candeleros e os dois candeiros. de Zacarías capítulo 4 E Zacarias capítulo y 4 Apocalipsis capítulo 11. e Apocalipse capítulo 11. Y ahora E agora, la venida de Cristo a vinda de Cristo. en Apocalipsis capítulo 10 No Apocalipse capítulo 10 fue mostrada foi mostrada en ese ángel fuerte esse anjo forte, que es Cristo viniendo que é Cristo vindo, envuelto en una nube. envolto em uma Ahí nuvem. viene la gloria del Padre, Aí vem na glória do viene en Pai, la columna de fuego, vem na coluna de fogo, su rostro como el sol, e o seu rosto como o sol, sus ojos como llama de e fuego, os seus olhos como chama de fogo, sus pies como columna de fuego, e os seus pés como coluna de fogo, con el arco iris alrededor de su cabeza e com o arco-íris ao redor da sua cabeça, y en su mano un librito abierto. e livrinho aberto na sua mão. Viene con el librito abierto Vem com o livrinho aberto para traerlo a su iglesia para trazê-lo à sua en igreja el día postrero no último dia y entregarlo e entregá-lo al ángel mensajero ao anjo mensageiro que él tendrá en su iglesia que ele terá na sua igreja, para que así para que assim se lo coma, o coma y también e também los escogidos de Dios os escolhidos de que Deus coman esta palabra, comam esta palavra, este título de propiedad, esse título de en propriedade, la forma na forma del mensaje de del mensagem evangelio del reino. do Evangelho do Reino. Y así E assim, el derecho o direito a vivir eternamente de viver y eternamente tener un cuerpo eterno e de ter um corpo y eterno ser reyes y e sacerdotes de ser reis e en el sacerdotes reino de Dios, no reino de Deus, sea restaurado será restaurado cada uno de los escogidos. a cada um dos escolhidos. Él viene también a reclamar Ele também vem reclamar su trono, o seu trono, el trono de David, o trono de como Davi, hijo de David. como filho de Davi, Pues el trono pois o trono en el cielo no céu es el trono del Padre, é o trono do Pai, pero el trono de Cristo mas o trono de Cristo, como hijo de David como filho de Davi, es el trono de David. é o trono de Allá Davi, en la tierra de Israel, lá na terra de Israel, donde él se sentará onde ele se assentará como rey de reyes, como Rei dos y Reis señor de señores, e Senhor dos como Senhores, el hijo del hombre como filho do e homem hijo de David, e filho de y Davi, reinará e reinará por 1000 años por 1000 anos y después por toda la e eternidad depois por toda a sobre eternidade el pueblo hebreo sobre o povo hebreu y sobre todas las naciones. e sobre todas as Pues dice nações, que será un reino pois diz que será um reino que no será dejado para otro pueblo. e não será deixado para outro povo. Cuando recibe Quando recebe un intento intento, de golpe de Estado uma tentativa de golpe de al Estado final del milenio, no final do milênio, es sofocado ese intento essa tentativa é sufocada con fuego que cae del cielo com fogo que cai do céu y quema al diablo e queima o diabo y a todas estas naciones e todas essas nações que vienen en contra que vêm contra de la ciudad de los santos, a cidade dos santos, que vienen en contra que vêm contra de Jerusalén. Jerusalém. Ahora podemos ver Agora podemos ver todas las cosas que sucederán todas as coisas que sucederão conforme al programa divino. conforme o programa divino.
las que sucederán as que sucederão en el reino milenial no reino milenial y al final del reino milenial. e no final do reino Y milenial, también las que sucederán e também as que durante la sucederão gran tribulación. durante a grande tribulação, Y también e também las que están sucediendo as que estão en sucedendo estos días nesses dias en los cuales nosotros vivimos. nos quais vivemos, Porque este es el tiempo porque este é o tempo en que la higuera ha Sí. reverdecido. em que a figueira reverdeceu, Y ya lleva muchos años e já tem muitos anos que ha reverdecido. que reverdeceu, Porque este es el tiempo porque este é o tempo de la venida da vinda del reino de Dios. do reino de Deus. Este es el tiempo más glorioso de todos los tiempos. Este é o tempo mais glorioso de todos os tempos, El tiempo o tempo de la higuera da figueira que ha reverdecido. que reverdeceu. Este es el tiempo Este é o tempo para la piedra no cortada de mano, para a pedra não cortada por mãos encontrar el fruto encontrar o fruto en la higuera. na figueira Em Israel. em Israel. En el tiempo de la primera venida de Cristo, No tempo da primeira vinda de Cristo, no era el tiempo não era o tempo para encontrar el fruto. para encontrar-se o fruto. ¿Por qué? Por quê? Porque el tiempo para encontrar el fruto en Israel Porque o tempo para encontrar-se o fruto em Israel es este tiempo en el cual vivimos. é este tempo no qual vivemos, El día postrero, o último dia, el séptimo milenio, o sétimo milênio, y no era e não era el quinto milenio. no quinto milênio. Ahora Cristo vino Agora, Cristo veio en el quinto milenio, no quinto milênio en su ministerio, em seu como ministério Cordero de Dios, como Cordeiro de para Deus quitar el pecado del para mundo. tirar o pecado do mundo, Para luego, para logo, en el día postrero, no último dia, venir manifestado vir como manifestado león de la tribu de Judá como leão da tribo de y Judá reclamar el reino. e reclamar o En aquel reino. tiempo, Naquele tempo en la primera venida de da Cristo, primeira vinda de Cristo, el diablo le ofreció el reino, o diabo ofereceu-lhe o reino, todos los reinos de la tierra, todos os reinos da y terra, Jesús no los quiso. e Jesus não aceitou. Él no los quería Ele não os queria, sin tomar primero sem primeiramente tomar el camino de la cruz, o caminho da cruz, para que ese reino para que esse reino fuera el reino de Dios. fosse o reino de Si los Deus. tomaba en aquel tiempo, Se os tomasse naquele tempo, ¿el reino de quién sería? de quem seria o reino? Sería el reino del diablo, Seria o reino do diabo, en donde se establecería onde se la estabeleceria adoración al diablo. a adoração ao Y el diabo. primero que se la ofrecería E o primeiro que ofereceria essa adoração sería el Señor Jesucristo. seria o Senhor Jesus Pues Cristo. esa fue la mayor exigencia del diablo, Pois essa foi a maior exigência que do le daría los diabo, reinos de este mundo, que lhe daria os reinos desse mundo, si postrado lo adoraba. se prostrado o adorasse. Y la religión, E a religião que el rey. que Y la religión que el rey profesara a religião que o rei professasse era la religión del Estado. seria a Para religião todo do esse reino. Estado, para Para todo todo esse ser reino, humano. para todo ser humano. Mire la trampa que el diablo quiso, le tendió al Señor. Vejam a armadilha que o diabo ofereceu ao Senhor. A Adán se la tendió y a Eva E a Adão e se la tendió, a Adán y a Eva le tendió una trampa tinha uma armadilha para Adão e Eva. y Adán y Eva cayeron. Ele fez essa armadilha e Adão e Eva caíram. Pero a Cristo le tendió una trampa, Mas tinha uma armadilha para Cristo, pero Cristo no cayó en ella. mas Cristo não caiu nela. Pues la adoración Pois a adoração que habrá en el reino milenial que haverá no reino milenial será al Dios Todopoderoso, será o Deus Creador Todo-Poderoso, de los cielos y de la tierra, Criador dos céus e da terra, a nuestro amado Señor. ao nosso amado Senhor. Este es el tiempo Este é o tempo señalado por Dios, assinalado por Deus, el tiempo o tempo de la venida del reino de Dios. da vinda do reino de Deus. Es el tiempo Este é o en tempo que la higuera em que a figueira ya reverdeció já reverdeceu, hace muchos años. já faz muitos anos. Ahora, Agora, conscientes de esta realidad, conscientes desta realidade, vivamos conforme al programa divino conforme o programa divino correspondente a este, a este el día postrero. último dia.
De la higuera aprended la parábola. Da figueira aprendei a parábola. Creo que en esta noche Creio que nesta noite hemos visto bastante vimos bastante de lo que significa la higuera do que a figueira significa y lo que significa e do que significa que la higuera haya reverdecido. o reverdecer da figueira. Señala Assinala que es el tiempo que é o tempo de la venida del reino de Dios da vinda do reino de Deus para todos los hijos de Dios. para todos os filhos de Deus. Que las bendiciones de Jesucristo E as bênçãos de Jesus El ángel del Cristo, pacto, do anjo do pacto, sean sobre cada uno de ustedes sejam sobre cada um de y vocês sobre mí también, e sobre mim y também. pronto todos E que breve todos seamos transformados sejamos y transformados raptados. e arrebatados. Pasen todos muy buenas noches Passem todos muito boa noite. y con nosotros E conosco, nuevamente novamente, guiando el corto guiando ao corpo, para continuar para continuar y finalizar nuestra parte en esta noche. e finalizar a nossa parte Y nesta mañana noite. estaremos nuevamente con ustedes E amanhã estaremos novamente com para vocês continuar viendo para continuar vendo todas las cosas todas as coisas que en el reino de Dios no reino de Deus deben estar cumpliéndose devem estar cumprindo-se en este tiempo final, neste tempo en final, este día postrero. neste último dia. Que Dios les bendiga Que Deus os abençoe y les guarde a todos. e os guarde a todos.